Hoy abrimos un texto que no es solo historia antigua, es el acta de fundación de una estrategia, el pistoletazo de salida de un movimiento global. ¿Sí? Nos vamos a sumergir en el capítulo 13 del Libro de los Hechos. Y no es un viaje más, ¿eh? Es el momento crucial en que una comunidad increíblemente diversa en Antioquía decide, o más bien, es impulsada a lanzar la primera gran misión organizada de la historia. Totalmente, Es un auténtico punto de inflexión. totalmente. Y el escenario no podría ser más adecuado. Antioquía de Siria era una de las grandes metrópolis del Imperio Romano, un cruce de caminos, de culturas, de ideas. Vamos, el caldo de cultivo perfecto. Claro. Lo que vamos a analizar hoy es precisamente eso. Cómo se cocina esta misión, quiénes son los elegidos para llevarla a cabo y, lo más importante, el patrón de actuación que se estrena aquí. Es una especie de manual de operaciones que veremos repetirse una y otra vez. O sea, desgranar la estrategia, el mensaje y las reacciones, que fueron, polarizadas desde el minuto 1. Exacto. Pues empecemos por el principio, por esa base de operaciones en Antioquía. El texto nos presenta una comunidad que parece estar en plena forma. La describe como un lugar con profetas y maestros, y nos da una lista de nombres. Fascinante. Sí, sí. Están Bernabé y Saulo, que ya conocemos, pero luego aparecen otros que son una sorpresa. A mí me llama mucho la atención Manaén, del que se dice que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Fíjate. Estamos hablando de un aristócrata, alguien que creció en los pasillos del poder político de Galilea y que de algún modo lo dejó todo por este movimiento. Es que esa lista es en sí misma una declaración de intenciones. Tienes a Bernabé, un levita de Chipre, a Simeón, llamado el Negro, probablemente de origen africano, a Lucio de Cirene, también del norte de África, a Manaén, el cortesano que mencionas, y a Saulo de Tarso. Un fariseo ultraortodoxo reconvertido. Eso es. Esto no es un grupo homogéneo, es la ONU de la Iglesia primitiva. Y es en ese ambiente, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, donde todo se pone en marcha. Y ojo, no es una reunión de planificación estratégica. No, para nada. No hay una pizarra con un plan de expansión a 5 años. Es algo mucho más directo. Claro, el texto dice que el Espíritu Santo interviene directamente. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Lo que me resulta curioso de la frase es ese a la que los he llamado. Sí. Suena que no es una idea nueva para ellos, como si ya tuvieran una llamada pendiente y esto fuera, la luz verde definitiva. Exacto. No es una sorpresa, es una activación. Es muy probable que, especialmente Saulo, desde su conversión, supiera que su destino era llevar este mensaje más allá de las fronteras de Israel. Esto es la confirmación pública y el momento de ejecutarlo. ¿Y la comunidad entonces responde? Responde a esa orden divina con un gesto muy concreto. Sí, el versículo 3. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Para mí, este gesto de imponer las manos siempre ha sonado a una especie de transferencia de poder casi mística, como si les estuvieran cargando las baterías espiritualmente. ¿Pero es eso lo que está pasando o es algo más, digamos, protocolario? Es una intuición interesante, porque roza la idea clave, pero el enfoque es ligeramente distinto. Hay que quitarle la capa de magia y verlo más como un mandato o una comisión formal. Piensa en ello como si fueran embajadores a los que se les entregan sus cartas credenciales. Vale. Es la Iglesia de Antioquía diciendo públicamente, estos dos van en nuestro nombre, son nuestros representantes, apoyamos su misión. Es un acto de identificación. Sin embargo, y aquí está el matiz crucial. Siempre hay un matiz. Claro. El propio texto se encarga de subrayarlo. El que de verdad firma la orden de envío no es la Iglesia. El versículo 4 lo deja meridianamente claro. Ellos, enviados por el Espíritu Santo. La Iglesia los comisiona, pero el Espíritu los envía. Exacto. La autoridad última es divina, no institucional. Entendido. Es un envío oficial, pero el jefe de la operación no está en Antioquía. Y con esa doble bendición, la divina y la de su comunidad, la misión zarpa. Primera parada, la isla de Chipre. No parece una lección al azar, ¿verdad? Para nada. Es la tierra de Bernabé. Imagino que jugar en casa siempre da cierta ventaja. Hombre, claro. Es una decisión lógica. Bernabé conoce el terreno, la gente, y siguen el patrón que ya hemos visto. Van directos a los centros de la vida judía, a las sinagogas. Es su punto de entrada.
Pero el momento clave de esta primera etapa no llega hasta que cruzan la isla y llegan a la capital, a Pafos. Y en Pafos la cosa se complica. Se encuentran con el procónsul, el gobernador romano, Sergio Paulo. El texto lo describe como un varón inteligente, o sea, un tipo culto y con la mente abierta. Pero no está solo. No, a su lado tiene a su consejero, un mago judío llamado Elimas o Bar Jesús. Así que tenemos la escena, un político poderoso e inteligente, abierto a escuchar. Y a su lado, dos figuras opuestas. Por un lado, Pablo y Bernabé, por otro, Elimas, el mago de la corte. Es una batalla por el alma de un hombre, que tiene el poder de abrirles o cerrarles la isla entera. Una lucha de poder espiritual en tiempo real. Totalmente. Y Elimas no es un simple charlatán, probablemente era un hombre influyente, una especie de Rasputín para el gobernador. El texto dice que procuraba apartar de la fe al procónsul. Ve a estos recién llegados como una amenaza directa. Claro, a su posición. A su posición y a su influencia. Y el autor del libro, Lucas, juega con el simbolismo de los nombres de una forma brutal. Este hombre se hace llamar Bar Jesús, que significa hijo de Jesús o hijo de la salvación, pero Saulo. Ahí llega un detalle que parece menor, pero que en el fondo es una declaración de intenciones. El versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Paulo. Es la primera vez que se usa su nombre romano. Estamos ante un rebranding estratégico. Totalmente. Es un cambio de tarjeta de visita. Saulo es su identidad hebrea, perfecta para el mundo judío, que como veremos está dejando de ser su único foco. Pablo es un nombre latino, su pasaporte al imperio. Es el nombre con el que se puede mover en círculos de poder gentiles, como la corte de Sergio Paulo. Exacto. A partir de aquí está jugando en una liga global, y su nombre lo refleja. Y estrena este nombre con una dureza implacable. Desde luego, no se muerde la lengua. Llama a Elimas hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo engaño y de toda maldad. Pero no se queda ahí, ¿verdad? La cosa escala. Pasa de la acusación verbal a la demostración de poder. Declara que la mano del Señor está contra él y que se quedará ciego por algún tiempo. Por algún tiempo. Ese detalle es importante. Es clave. El milagro es un juicio simbólico. Elimas, que intentaba cegar espiritualmente al procónsul, acaba cegado físicamente. Pero no es una condena definitiva. Deja la puerta abierta a un posible arrepentimiento. Es un castigo medicinal, no solo punitivo. ¿Y cuál es el efecto de todo esto en el hombre que está en el centro de la disputa, en Sergio Paulo? El efecto es demoledor. El procónsul ve que el mensaje de Pablo y Bernabé tiene un poder real, tangible, mientras que las artes de su consejero se desmoronan. El texto dice que creyó, impresionado por la doctrina del Señor. O sea, no es solo el milagro. No, es la enseñanza que lo respalda. Ve coherencia y autoridad. Es la primera conversión de un alto cargo romano que se registra en el libro. Un éxito rotundo. Un éxito rotundo, que viene seguido inmediatamente de un revés. Justo después de esta victoria, el texto mete una nota discordante, un detalle muy humano. Nos dice que Juan Marcos, el ayudante, decide abandonar la misión en Perge y volverse a Jerusalén. Sí. Las fuentes sugieren que pudo ser por una mezcla de todo. Cansancio, miedo a lo desconocido, nostalgia. Es un detalle brutalmente honesto. Nos recuerda que esta no era una gira triunfal sin problemas. Era una empresa dura, agotadora, peligrosa y a veces alguien simplemente dice «hasta aquí he llegado». El clásico «la aventura sonaba mejor en el folleto». Exactamente. Es un recordatorio de que eran personas, no superhéroes de mármol. Y esta deserción, de hecho, tendrá consecuencias más adelante. Pero por ahora, a pesar de la baja en el equipo, los dos líderes siguen adelante. Y siguen hacia el norte, a otra ciudad llamada Antioquía, pero esta vez en la región de Pisidia. Y al llegar, el patrón se repite como un reloj. Tal cual. Es sábado, van a la sinagoga, se sientan. Y tras las lecturas, los principales, muy cortésmente, les invitan a hablar. La oportunidad perfecta. Y Pablo no la desaprovecha. Se levanta y pronuncia un sermón que es una pieza de oratoria espectacular, hecho a medida para su audiencia. Un ejemplo perfecto de cómo conectar con un público. O sea que no empieza soltando su mensaje de buenas a primeras. No. Primero prepara el terreno. Es una clase magistral de comunicación.
Totalmente. Empieza estableciendo un terreno común, un nosotros. Les resume su propia historia, la elección de Israel, la liberación de Egipto, los 40 años en el desierto, los jueces, el pueblo pidiendo un rey, menciona a Saúl y finalmente a David. Al rey David, la figura cumbre de la historia de Israel, está construyendo un puente de confianza, activando su memoria colectiva. Nadie en esa sinagoga estaría en desacuerdo con esta primera parte. Y una vez que los tiene a todos asintiendo que ha construido ese puente es cuando introduce el giro. A partir de David, el héroe nacional, lanza la bomba. Sí, cita el versículo 23. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios suscitó a Jesús por Salvador para Israel. Es un movimiento brillante. Es el momento clave del argumento. A partir de ahí, despliega sus pruebas. Menciona a Juan el Bautista, una figura respetada, como el heraldo que anunció la llegada de Jesús. Luego aborda el tema más espinoso, la crucifixión. El elefante en la habitación. Eso es, no lo esconde, lo pone sobre la mesa, pero lo reinterpreta. Dice que los líderes de Jerusalén lo condenaron por ignorancia, pero que al hacerlo, sin saberlo, cumplieron las profecías que ellos mismos leían cada sábado. Es una forma de decir, incluso el peor de los crímenes estaba previsto en el guión de Dios. Exacto. Y después de la muerte, el clímax, la resurrección. Y aquí Pablo acumula citas de las escrituras hebreas, de los Salmos, de Isaías. Utiliza un estilo de argumentación muy rabínico. Está debatiendo como un erudito judío, en su propio terreno. Está hablando su idioma. Literalmente. Quiere que vean que el mensaje sobre Jesús no es una invención, sino la culminación lógica de todo lo que ellos ya creían. Pero no se queda en la teoría. La última parte del sermón es la aplicación práctica. El ¿y esto qué significa para vosotros? Y lo que ofrece es radical. Radical, perdón de pecados y justificación. Y aquí suelta la frase más revolucionaria de todas. Ser justificado por medio de Jesús es algo que la ley de Moisés no podía otorgar. Eso tuvo que sonar como una bomba en una sinagoga. Les está diciendo que su sistema religioso era en cierto modo insuficiente. Exactamente. Les está ofreciendo una liberación que el cumplimiento de la ley por sí solo no podía garantizar. Es una oferta increíblemente generosa, pero también un desafío directo. Por eso termina con una advertencia muy seria, citando al profeta Habacuc. La reacción, como era de esperar, fue instantánea y sísmica. La sinagoga se partió en dos. Por un lado, muchos, tanto judíos como gentiles conversos, quedaron fascinados. Le ruegan que el sábado siguiente siga hablando. Sí, la cosa promete. Pero la promesa se convierte en conflicto muy rápido. Al sábado siguiente, la noticia ha corrido como la pólvora. El texto dice que se reunió casi toda la ciudad. Imagina la escena. Ya no es solo la congregación habitual, es una multitud. Y esta popularidad masiva es la chispa que enciende la mecha de la oposición. El texto usa una palabra muy humana y muy reveladora. Celos. Celos. Los líderes de la sinagoga ven las multitudes y se llenan de envidia. Ven amenazado su estatus, su autoridad, y pasan al ataque. Y el ataque es directo. Empiezan a contradecir a Pablo, a rebatirle públicamente y, dice el texto, a blasfemar. Es decir, a insultar. Sí, este choque frontal provoca una declaración de Pablo y Bernabé que va a marcar un antes y un después. Es posiblemente la declaración más importante de todo el capítulo. Con una valentía tremenda, en el versículo 46, plantan cara y dicen: «A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, he aquí, nos volvemos a los gentiles». Es un momento fundacional. Y añaden esa frase tan dura: «Os juzgáis dignos de la vida eterna». Es importante entender bien esto. No significa que la vida eterna se gane por méritos. Significa que con su actitud de rechazo, ellos mismos están emitiendo un veredicto sobre sí mismos. Están diciendo: «Este regalo no lo queremos». Es como si te ofrecieran un billete de lotería premiado y lo rompieras en su cara. No es que no merecieras el premio, es que has decidido no aceptarlo. Esa es la idea. Y según el relato, la providencia divina utiliza este rechazo para abrir la puerta de par en par a los no judíos. Lo que era una tragedia para unos se convierte en una oportunidad para otros. Y los gentiles se alegran. Se alegran y glorifican a Dios porque entienden que el mensaje ahora es también para ellos, sin barreras. Y muchos creen. La ciudad queda claramente dividida. Por un lado, un nuevo grupo de creyentes.
Por otro, una oposición cada vez más organizada y hostil. Y no se quedan en las palabras, no, pasan a la acción política. Y su estrategia es muy astuta. No recurren a la violencia, sino a la influencia. El texto es muy específico. Instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Utilizan a mujeres de la élite local, simpatizantes de la sinagoga, que tienen acceso a los líderes cívicos. Es una campaña de presión en toda regla que culmina en lo que querían: una orden de expulsión. Pablo y Bernabé son declarados personas non gratas. Y su respuesta es un gesto simbólico muy potente. Sacuden el polvo de sus pies. Es un gesto judío tradicional. Significaba romper toda comunión y en esencia decir: hemos cumplido. Vuestro rechazo ya no es nuestro problema. Una ruptura formal. Y se van a la siguiente ciudad, a Iconio. A primera vista, podría parecer una derrota. Han creado una comunidad, sí, pero han sido expulsados. Dejan atrás a un grupo de recién convertidos a merced de una oposición poderosa. Y sin embargo, el capítulo termina con una nota de triunfo absolutamente sorprendente. El último versículo es la clave de todo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, a pesar de todo. Esto ya no depende de la presencia física de Pablo y Bernabé. Ha echado raíces. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, lo que hemos visto es la forja de un modelo, una especie de fórmula de expansión. Llegas a un sitio, vas a la sinagoga, presentas el mensaje. Esto provoca una división. Ante el rechazo, te vuelves a los gentiles. La oposición se organiza, te expulsa. Pero la semilla ya está plantada. Dejas atrás una comunidad viva y funcional y te vas a repetir el proceso en la siguiente ciudad. Has descrito el patrón a la perfección. Es un modelo de crecimiento que se alimenta paradójicamente del conflicto. Y esto nos deja con una reflexión final, una idea para darle vueltas. A ver, este capítulo nos muestra de forma muy clara cómo el rechazo de un grupo se convierte en la oportunidad dorada para otro. La puerta que se cierra de golpe en la sinagoga es la que se abre de par en par al mundo gentil. Cierto. Y esto plantea una pregunta más amplia. ¿Con qué frecuencia en la historia de las ideas, de los movimientos sociales o incluso en la vida, el cierre de una puerta, un rechazo, una dificultad, nos obliga a mirar en una dirección que nunca habríamos considerado y que resulta ser un camino nuevo y mucho más fructífero? ¿Hasta qué punto la oposición, en lugar de ser un freno, actúa como el catalizador que moldea y acelera el destino de las nuevas ideas? Esa es la pregunta.